Nuestro invitado especial y conferencista, el doctor Dong Wen-Hu, consultor internacional. Es nuestro placer dar la más cordial bienvenida a la doctora Marina Marta López Santiago, consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. La más cordial de las bienvenidas a la doctora María del Carmen Vázquez Velasco, secretaria general de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Un gusto contar con la valiosa presencia de la doctora María Eugenia Culebro Mandujano, directora general de investigación y posgrado de nuestra Benemérita Universidad. Y saludamos con gusto la presencia del doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Benemérita Universidad. Queremos externar la más cordial de las bienvenidas a nuestras invitadas e invitados especiales. Destacamos la presencia del excelentísimo señor Nguyen Van Hai, embajador de Vietnam, y su señora esposa. De igual manera, damos la más cordial de las bienvenidas al excelentísimo señor Shosab Abbas, embajador de Pakistán, acompañado de su señora esposa. Saludamos a quienes hoy presencian esta importante conferencia, a las y los funcionarios federales, estatales y municipales, representantes de las instituciones de educación superior del Estado, a las señoras y señores representantes de los sindicatos de nuestra universidad, a las y los representantes de las instancias de justicia estatales y municipales, a las servidoras y servidores universitarios, directores de unidades académicas y, por supuesto, al ser y quehacer de nuestra universidad, sus jóvenes estudiantes. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Distinguidas autoridades universitarias, colegas académicas, académicos, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores, muy buenos días. Reciban todos una cordial bienvenida a esta cátedra de democracia Dr. Dong Wen-Hu, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, en el marco de la conmemoración de los 50 años de vida institucional de nuestra universidad. Medio siglo de historia universitaria no es un simple dato cronológico, es el testimonio de una comunidad que ha sabido construir, con esfuerzo colectivo, un espacio de comunicación, reflexión y compromiso social. La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas ha sido, desde su origen, un foro de pensamiento crítico, un laboratorio de ideas y un punto de encuentro entre la academia y la sociedad. Hoy, esta cátedra se inscribe precisamente en esa tradición, la de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender, cuestionar y fortalecer la democracia desde distintas perspectivas disciplinares. Porque hablar de democracia en el siglo XXI no es un ejercicio teórico, es una necesidad frente a los desafíos que enfrentan nuestras instituciones, nuestras comunidades y nuestro sistema de convivencia. En este contexto, conviene recordar
que una cátedra académica es mucho más que un ciclo de conferencias. Es una institución universitaria viva, un espacio permanente de diálogo, formación e investigación en torno a un tema fundamental para la sociedad. Al llevar el nombre de un personaje distinguido, la cátedra se convierte también en un homenaje a su legado institucional y humano, y en una plataforma que proyecta un pensamiento hacia las nuevas generaciones que hoy nos acompañan. Así, la Cátedra de Democracia Dr. Dong Nguyen Hu constituye un foro de reflexión plural sobre la vigencia, los desafíos y la transformación de la democracia en el mundo contemporáneo. Su objetivo es promover una cultura política basada en la libertad, la participación y la responsabilidad cívica, valores que la universidad tiene el deber de preservar y fortalecer. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, al convocar esta cátedra, reafirma su vocación de generar espacios de debate y análisis en torno a los valores que sostienen el Estado de Derecho, la justicia y la participación ciudadana. Este tipo de iniciativas son fundamentales para la investigación universitaria y que trascienda en los muros académicos y diálogos con la realidad social que le impera. Es también ocasión propicia para rendir homenaje al doctor Dong Nguyen Hu, cuya trayectoria académica y humana ha dejado una huella profunda en la reflexión sobre la democracia, los derechos humanos y la justicia. Su pensamiento, siempre guiado por la integridad intelectual y la sensibilidad social, nos recuerda que la democracia no se agota en procesos electorales, sino que se construye cotidianamente a través del respeto, la inclusión y el ejercicio responsable de la libertad. La cátedra que hoy iniciamos lleva su nombre con justicia, como reconocimiento a su legado y como compromiso con su visión, una democracia viva, participativa y profundamente humana. Que en esta jornada académica sea un espacio fecundo para el intercambio de ideas, la crítica constructiva y la construcción colectiva del conocimiento, y que desde aquí reafirmamos la convicción que la universidad no solo forma profesionales, sino ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la transformación social y la defensa de los valores democráticos. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y de nuestro señor rector, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, les doy la más cordial bienvenida y les deseo la mayor de los éxitos en el desarrollo de esta cátedra. Que los próximos años nos encuentren, como hasta ahora, trabajando por la educación superior al servicio del pueblo y de la democracia. Por la conciencia de la necesidad de servir, muchas gracias y sean todas y todos bienvenidos a esta cátedra. Agradecemos el mensaje del señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Apreciables damas y caballeros, escucharemos el mensaje a cargo del doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, por supuesto, darles la más cordial de las bienvenidas y felicitarles por ser partícipes de un evento por demás
relevante e importante en nuestra universidad. Estamos inaugurando una cátedra y no es una cátedra cualquiera, es una que trabajará temas relacionados a la democracia, ni más ni menos que sobre la democracia, ese valor que hace posible la paz, la convivencia social y el respeto entre todos y todas. Y es una cátedra que tendrá el nombre del señor Don Nguyen Hu, a quien yo saludo y agradezco que haya aceptado que esta cátedra lleve su nombre. Es un orgullo para nosotros, querido Don, tenerte con nosotros y que tu nombre a partir de ahora quede asociado para siempre y con sangre a la historia de esta universidad. Saludo con afecto a la doctora Silvia Levy Asmel, esposa del señor Don, que también nos acompaña. Silviana acaba recién de terminar sus años de trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México y también la vamos a aprovechar ahora en sus visitas frecuentes con Don a la Cátedra de Democracia para aprovechar sus talentos aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y permítanme saludar al excelentísimo señor Joseph Abbas, embajador de Pakistán en México. Bienvenido, señor embajador, usted y su señora esposa, al igual que el señor embajador Nguyen Van Hai de Vietnam, él y su distinguida esposa. A ambos decirles que nos honra su presencia. Su presencia es muy importante, no solamente porque fortalecen la cátedra Don Nguyen que hoy estamos presentando, no solamente porque están acompañando a un gran representante de los países asiáticos, sino también porque con su visita nos dan la oportunidad de acercar el estado de Chiapas a dos países que están representando muchas cosas en el mundo, en las relaciones internacionales y en la geopolítica. Hemos hablado con los señores embajadores y creo que a partir de esta visita vamos a establecer un marco de cooperación y colaboración muy importante, y no solamente en el tema de la innovación tecnológica, que mucho tenemos que aprender de estos dos países, y en temas educativos, sino también en otros temas de la agenda acá en el estado de Chiapas. Quiero agradecer también la presencia en este evento de la doctora Marina Marta López Santiago, consejera presidenta del Instituto Electoral, recién designada y orgullosamente egresada de la UNACH, doble, ¿verdad? Licenciatura y maestría, ¿no? Le deseamos el mayor de los éxitos a la doctora Marina. Y saludar a la diputada María Mandiola, al diputado Juan Trinidad que nos acompañan. Muchas gracias por ser parte de este evento, es un gusto recibirles, al señor fiscal electoral que también está con nosotros, a Ernesto, las consejeras electorales y el consejero electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, muchas gracias por acompañarnos, servidores públicos de esta universidad, a los exrectores, al doctor Ruiz Hernández, al doctor Laguna, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un honor que los exrectores de la universidad acompañen las distintas actividades de esta institución. Y saludar afectuosamente a la comunidad estudiantil aquí presente, a las señoras y señores directores de las distintas unidades académicas. Miren, yo creo que toda cátedra universitaria es importante y en la UNACH hemos detonado una para abordar los temas de la inteligencia artificial, hemos aperturado otra cátedra para abordar los temas del humanismo y la interculturalidad, pero esta tiene que ver con un valor trascendental y tiene que ver con un valor que ancla por sobre todas las cosas en el trabajo formativo y educativo que hacemos las universidades. Y me refiero a la democracia. Desde que la democracia surgió en la historia,
entre el año 400 y 500 antes de Cristo, en la Atenas clásica, sabemos que se trata de una forma de organización política que es imposible de materializar si no están presentes ciertas virtudes, actitudes, formas de ser, de actuar y de pensar en las personas. La democracia surgió y fue posible, tuvo éxito, porque habían demócratas. Y siglos más tarde, con el surgimiento del mundo moderno, hubo un teórico francés, Rousseau, ginebrino más bien, que nos enseñó sobre la importancia de la democracia. Pero el mismo Juan Jacobo Rousseau nos advirtió en el contrato social y sobre todo en el Emilio que la democracia, para ser posible, necesitaba de ciudadanos y de ciudadanas. Es decir, que las personas salieran del estado natural en el que nacemos y mutáramos, transitáramos a un estadio político. Y eso es algo que hay que enseñar. No nacemos siendo demócratas, nadie nace siendo demócrata. La democracia es un valor que se enseña, que hay que arraigarlo en las personas. No es casualidad que en todas las democracias del mundo, pues, tengan plasmadas en sus constituciones, y México no es la excepción, la obligación del Estado de promover la democracia, la cultura de la democracia. Y aquí surge la pregunta, ¿y dónde inicia ese proceso? ¿Dónde inicia ese proceso de formar o de educar en la democracia? Y ahí hay muchas teorías. Algunos colegas pedagogos me han dicho que hay determinados momentos que son importantes, etapas en el proceso formativo que son muy importantes. Me han hablado de la etapa final en la educación primaria, quinto, sexto año de primaria. Es una etapa importante, ¿no?, previo al inicio de la pubertad y la adolescencia, para arraigar valores democráticos. Hay otros pedagogos que han comentado la importancia de hacerlo más bien en la educación media superior, a nivel de los bachilleratos o las preparatorias. Pero lo que no podemos eludir es que es en la universidad. Cuando las personas llegan a la adultez, cumplen los 18 años y adquieren, por lo tanto, derechos de ciudadanía, que resulta sumamente relevante trabajar los temas de los valores de la democracia. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué estamos haciendo las universidades para arraigar los valores de la democracia? Cuando uno ve que en el mundo hay retrocesos democráticos, tenemos que preguntarnos si estamos haciendo nuestro trabajo y si lo estamos haciendo bien. Lo cierto es que la realidad nos dice que estamos siendo deficitarios, que algo no estamos haciendo bien cuando vemos los datos, los números y el desapego de los valores democráticos en gran parte de la ciudadanía. 50% de los mexicanos, 50% de la población de este país, lo dicen las encuestas serias, dice que estaría dispuesto a vivir no en una democracia, si se les resolvieran otras cosas: seguridad, empleo, salud. Es decir, para la mitad de la gente en México la democracia no es un valor prioritario, es un valor prescindible. ¿Qué estamos haciendo las universidades para superar el contexto de polarización o de intolerancia o de falta de diálogo que se vive en muchos contextos?
¿En qué medida las universidades estamos fomentando la crítica o la reflexión? Creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad. La democracia requiere una ciudadanía que juegue cada vez más un rol protagónico en la vida pública. La democracia requiere que las universidades trabajemos en fomentar habilidades, prácticas y actitudes que hagan posible a la democracia. Y en México, la verdad es que ha habido esfuerzos poco limitados en la educación superior. Y hay que tomar en cuenta que en algunos países se han creado cátedras para ayudar a promover la democracia. Por ejemplo, en Francia se creó la Cátedra de Educación Cívica, Legal y Social. En Alemania, desde el 2006, se tiene la cátedra Aprender y Vivir la Democracia. Y en Inglaterra, ya desde hace 3 décadas, se tiene una cátedra que se llama Educación para la Ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo en México? Poco, muy poco. Y estamos promoviendo en esta Universidad Autónoma de Chiapas, en el marco de nuestro nuevo modelo educativo, ¿no?, una estrategia para arraigar la cultura de la democracia. Y le hemos propuesto a la NUYES que a nivel nacional se cree una cátedra sobre la democracia, que se fomente y que arraigue en todas las universidades. De tal suerte que esta universidad, consciente de ese desafío, ha promovido la creación de esta cátedra sobre democracia, que, como ya lo dije al inicio de mi intervención, lleva el nombre de Don Guillén. Y me parece que es un acto de justicia por la vida, la historia y lo que el señor Don ha representado para el fomento y arraigo de la democracia en México y en muchos países. El señor Don, imagínense, desde muy joven tuvo la oportunidad de ser testigo del proceso del acuerdo de paz entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en París. Ahí estaba, ¿no?, ayudando, auxiliando. Y a partir de ahí decidió que quería hacer una carrera diplomática y fue así como llega a ser funcionario de la ONU y en su momento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Su vínculo con México tiene que ver con eso, porque en este país, tras el conflicto postelectoral de 1988, que marcó un hito y un punto de quiebre para la política de México, el sistema electoral estaba colapsado, desacreditado, necesitaba credibilidad, legitimidad. Y ahí aparece el señor Dong, que desde el PNUD promovió la creación de un programa de observación electoral. Él es el padrino, ¿no?, de los programas de observación electoral en México y en el mundo. Fue tal el éxito de la experiencia mexicana, ¿no?, que después otras democracias del mundo empezaron a demandar la asistencia de este programa, ¿no?, en sus procesos electivos. Y eso llevó al señor Dong a muchos de los países del mundo, muchos de ellos que venían de procesos de guerra, de violencia, de conflicto y de crisis. Y en medio de eso, ahí estaba el señor Dong. Yo creo, y no me equivoco al decirlo, que el señor Dong es un misionero de la paz y de la democracia en el mundo. Es un hombre sabio, es un hombre que tiene mucha claridad. Cuando necesitamos norte, orientación en estas coyunturas que estamos viviendo, escuchar al señor Dong
puede ser lo más inteligente. Siempre tiene algo que decirnos. Y la Benemérita Universidad se siente muy honrada de presentar esta cátedra, que va a ser inédita en el país. Ninguna universidad en México tiene una cátedra de esta naturaleza. Y al inscribir el nombre del señor Dong en esta cátedra, estamos asegurando que las nuevas generaciones, estas, las presentes y las próximas, no solo aprendan qué es la democracia, sino que aprendan cómo se construye, cómo se defiende a través de la educación, de la cultura y de la dedicación cívica. El propósito de la cátedra que estamos inaugurando es promover el diálogo entre los diferentes y promover actividades como conferencias, talleres, cursos de verano, intercambios y el acercamiento de la comunidad de la UNACH a otros niveles. Y en un momento donde los cimientos democráticos en el mundo están enfrentando muchos cuestionamientos, me parece que la cátedra sobre democracia Don Nguyen de la UNACH se convierte en una necesidad urgente para las instituciones de educación superior. No basta con enseñar historia, teoría política. Las universidades necesitamos un espacio como este dedicado a la ética que ha caracterizado la vida y la biografía del señor Dong. ¿Qué esperamos? Que esta cátedra sea el crisol donde los futuros líderes, los futuros ciudadanos de Chiapas, de México y del mundo adquieran las herramientas necesarias para proteger, para perfeccionar y participar activamente en el sistema democrático. Esta universidad asume pues con esta cátedra su rol y su responsabilidad. Y al establecerla, no solamente estamos rindiendo un justo y merecido homenaje a un creyente y promotor de la democracia en el mundo, sino también estamos institucionalizando nuestra propia misión de formar ciudadanía, que sea para bien, que sea de éxito y siempre con plena conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje del señor rector Osvaldo Chacón Rojas. Vamos a solicitar amablemente a las autoridades de Presidium, si son tan amables de bajar a las primeras filas, e invitamos a todas y todos los presentes a ponerse de pie para antes de la conferencia, la fotografía oficial en ocasión a este importante evento. Si son tan amables de ponerse de pie las y los presentes. Para esta fotografía también les invitamos a ocupar el lugar del pasillo central para que todas y todos sean parte de esta fotografía. Todos viendo hacia el frente, por favor. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Les invitamos a ocupar sus respectivos lugares. Ahora vamos a invitar a nuestro conferencista de lujo, el doctor Dong Nguyen Hu, y a la doctora María José Oseguera Narváez al escenario.
Damas y caballeros, una vez más, muy buenos días. Dejamos la conducción y la moderación de este importante evento, de esta conferencia, Las ficciones funcionales de la democracia, impartida por el doctor Dong Wen-Hu, a la doctora María José Oseguera Narváez, coordinadora de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Brindamos un fuerte aplauso para nuestros panelistas. A continuación daré lectura a la semblanza del doctor Dong Wen-Hu. Él es doctor en Economía por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, maestro en Sociología por la Universidad de Sorbona, París, y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lausanne, Suiza. Sus áreas de conocimiento se enfocan en la asistencia y observación electoral. Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado como consultor del IFES en Haití, oficial superior de Asuntos Electorales y Políticos de la ONU en Nueva York, jefe de la Unidad de Desarrollo Social CEPAL México, asesor especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe México para Haití, miembro del panel internacional de 3 expertos para seleccionar a los miembros de la Comisión Electoral Independiente para Irak 2004. Además, se ha desempeñado como profesor de Economía para la Universidad de París de 1969 a 1984 y profesor visitante en Hanoi, México, Argel Constantin y Tailandia entre 1977 y 1986. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Dong Wen-Hu. A continuación, le cedo el uso de la voz. Buenos días a todos, señor rector, profesores, colegas, los señores embajadores de Vietnam y de Pakistán. Es un honor demasiado grande para mi tamaño. Por eso, que en vez de quedarme sentado aquí, yo hablo de esta tribuna para no ser más o menos equilibrado. Agradecer al señor rector Osvaldo Chacón es una palabra un poquito ligera, porque lo que él está iniciando no es algo para mí, es algo para finalmente su preocupación, su trabajo, su visión, su estrategia para su universidad, para su país, desde ya hace años. Entonces, acepto este honor como un pretexto para que él pueda desarrollar y promover la cultura de la democracia, la cultura del diálogo aquí en Chiapas, pero también más allá del Estado. Yo lo que necesito también agradecer a Silvian y a nuestra hija Daniela para finalmente revisar lo que yo voy a presentar a usted hoy. Y si me permites, hablarlo en francés, en inglés, para agradecer a los embajadores de Vietnam y de Pakistán que me hicieron el honor y la amistad de estar aquí. Excellencies, the Ambassador of Vietnam and of Pakistan. For Vietnam, I'm grateful to have the privilege to serve my country through the
government of Vietnam, government of the Socialist Republic of Vietnam, during the wartime, and after that, during the whole discussion about economic reform. From Vietnam, I learned one thing, very basic, is the discipline, the dedication, and the loyalty to the value the government and our authority has developed. Loyalty and dedication, because in those days of war, we never know exactly where we stay. Quiero agradecer a sus excelencias, los embajadores de Vietnam y de Pakistán. Quiero agradecerles profundamente porque he tenido la oportunidad de servir a mi país, a la República Social de Vietnam, durante la época de guerra y durante las discusiones económicas. De Vietnam he aprendido de su disciplina, de la lealtad, de sus valores y su dedicación. As for Pakistan, allow me to go back to my background. I was born Buddhist, in a family Buddhist and Confucianism. I was trained and educated by the Jesuit, the Catholic, French Catholic priest in Vietnam. My wife is a Jew. My daughter is a Protestant. And in the UN, for the last 30 years, I had a mentor and two mentors, both of them are Muslim. So one of them is one of my greatest friend and mentor, is a very senior officer of Pakistan in the UN. I just visited him last week, thanks to the organization, to the generosity of Ambassador Abbas. Pakistán, permítanme remitirme a mi background. Fui crecido en un ambiente budista, fui criado en la escuela católica francesa de Vietnam. Mi esposa profesa una religión y mi hija es protestante. En los Estados Unidos, durante los últimos 30 años, tuve dos mentores que han sido musulmanes, uno de ellos un oficial de las Naciones Unidas en los Estados Unidos. And this mentor of mine has been in charge for many years of a project what called Dialogue Among Civilization. Is to oppose it to the famous book from an American professor called The Clash of Civilization. Now we try to have it as a dialogue and complement. So what we did then, 10 years ago, was the dialogue between the university, Catholic university, and the Muslim university in Indonesia. So that's why my debt for this mentor is immense. And then thank you, Ambassador Abbas, to honor me with your presence here and with the Lady Abbas. Con ese mentor durante muchos años realizamos un diálogo entre civilizaciones, lo cual se opone a una teoría clásica de los Estados Unidos de clases y de las civilizaciones. Lo que realizamos hace 10 años fue generar un diálogo entre universidades musulmanas y católicas, por lo cual yo agradezco al señor embajador y a su esposa estar aquí presentes. En este sentido, yo quiero, me voy a pedir la autorización del señor rector para decir algo muy impertinente. Es que mi trayectoria es una trayectoria de diversidad
entre culturas diferentes, entre idiomas diferentes, entre naciones diferentes. No es diferente de lo que usted tiene aquí en Chiapas, con la diversidad, con yo diría, el carácter multicultural de del país. En este sentido, yo creo que desde ya unos años ya adopté a Chiapas como parte de mi país. No sé si los chiapanecos me adoptan o no, pero se va a discutir, ¿no? Ya presenté mi programa de la cátedra a la discusión con el señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el señor rector. Hoy me permite de presentar unas reflexiones en tres partes. La primera es una visión completamente personal de la práctica democrática. La segunda es la presentación de discusión sobre los derechos humanos y la última parte sobre las elecciones. Y yo voy a decirlo con realmente toda sinceridad. Hablo más de mi experiencia personal en estos tres campos y no a través de doctrinas o a través, digamos, de estudios sabios, ¿no? Mi tiempo de lectura, lo voy a confesar, era durante años en el avión, viajando de un país a otro. El único placer es de leer los libros. Entonces, no estoy seguro que el señor director de jurídicas me va a aceptar como su alumno, porque mi experiencia es un poquito disparata, es un poquito una experiencia personal. Y diciendo que es impersonal, yo quiero también decirlo. No se trata de una doctrina que yo voy a presentarlo. Yo creo que es una experiencia personal que quiero compartir con ustedes para alimentar la reflexión en diálogo. En la ONU tenemos costumbre de que después de una discusión, la conclusión debe ser una acción. La conclusión no es de yo gané el argumento y tú pierdes el argumento. La conclusión de nuestras discusiones durante casi 30 años es ¿qué hacemos? Es de decir, lo que yo presenté en mi programa son tres temas. Uno es el concepto, el conocimiento. Segundo es el contexto. El concepto no sirve si no se ajuste a un contexto. Pero un contexto no sirve si no hay acción que puede cambiar las cosas. La idea general es que no se puede hablar sin hacer algo. Hablamos de democracia, ¿qué hacemos para construirla? Hablamos de derechos humanos, ¿qué hacemos para mejorarlos? Y hablamos de elecciones, ¿cómo organizamos? La señora presidenta del Instituto Electoral no hizo el honor de participar, y yo creo que es toda la discusión que quiero empezar con ustedes. Si es demasiado largo, señor rector, usted me para, ¿no? Porque a partir de cierto momento, no solo yo, pero ustedes también tienen hambre, tienen su sed, entonces mejor pararme cuando está demasiado largo. Empezó con una reflexión personal sobre dos ideas míticas. Es el socialismo y la democracia. En 1977,
La mayoría de ustedes, los estudiantes, yo diría, aún no habían nacido, ¿no? Pero el gobierno de Vietnam me envió de París a Hanoi por tren a través de los países socialistas, de la Unión Soviética a la República Democrática de Alemania, Mongolia y China. Y con la idea de que a través de este viaje yo tengo el tiempo que necesito para quedarme, para estudiar el socialismo realmente existente. Este fue mi trabajo durante como más de un mes a través de estos países. Y regresando a París, mi conclusión es muy sencillo. Lo que vi yo es una serie de regulaciones, de organización para hacer frente a la guerra. El socialismo en este tiempo, desde la revolución bolchevica de 17, era una organización para hacer frente a la guerra y el racionamiento, a la escasez de los recursos. No es, los teóricos empezaron a explicar lo es el socialismo. Lo que yo vi, es una sociedad bastante reglamentada y estricta, disciplinada. Pero los ideas generales, el lema de tipo, por ejemplo, proletarios de todos los países, únanse, ya no lo vi. Confesando es que la realidad es mucho más diferente que la teoría. En este sentido, yo diría, empiezo a realizar que hay una distancia enorme entre lo que se dice y lo que se vive. ¿Y por qué hablando de socialismo? Porque finalmente la democracia que nació en Atenas, ¿no?, hace como más de 2000 años, la democracia ha sido utilizado básicamente a partir de 1917 como una arma ideológica contra el socialismo. De un lado socialismo, del otro lado demócrata. Pero a fuerza de utilizarlo, en primer lugar, contra la aristocracia. La democracia es una lucha contra la democracia francesa en el siglo XVIII. Y luego se exporta a la lucha contra el socialismo del siglo XX. Y todo el mundo habla de democracia y nadie sabe lo que es exactamente. Entonces, usted se recuerda los libros sobre democracia, siempre empiezan con la democracia de Atenas. Y luego inmediatamente dice, pero tenemos que cuidarlo, porque la democracia de Atenas excluye las mujeres, excluye los esclavos, excluye 3/4 de la población para hablar de democracia. Y a nosotros ahora es muy extraño, pero a este tiempo es normal. Como yo cuando estuve en Sudáfrica, dentro de los blancos había democracia. Se vota, se discute, etc. Pero los blancos representaban 20% de la población y la otra población negra no participa. No se puede hablar de democracia así. Tenemos que cuidarlo finalmente de la amplitud del concepto. Y por eso que ahora yo diría,
la dificultad que tenemos es que todos los países hablan de democracia. No hay, aunque en la ONU la democracia no es un criterio para ser miembro de la organización. Para ser miembro de la organización de la ONU, usted puede leerlo, la Carta Magna de la ONU, es suficiente de ser amante de la paz. Entonces, hay muchos países, yo no voy a nombrar, pero usted lo sabe, que no son democráticos, pero son miembros importantes de la comunidad, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos y cuando sabemos que hay unas alarmas sobre la crisis de la democracia? Si analizamos estas formas de crisis, encontramos varios procesos. Amenaza contra el Estado de Derecho, amenaza contra yo diría, el proceso electoral, amenazas contra las libertades de expresión, la libertad de opinión, etc. Pero amenaza contra la democracia, no sabemos exactamente de qué se trata. Y si no sabemos de qué se trata, no tenemos la capacidad de solucionarlo o de ofrecer una solución. Ofrecimos resistencia, yo diría, puntual, pero de reflexión central, lo que se necesita hacer para defender la democracia. Por el momento yo no voy a dar una definición, pero yo diría, los atenios y los revolucionarios franceses del siglo XVIII han construido el conjunto de instituciones sobre una idea. La democracia es la forma institucional para defender la libertad de la comunidad nacional. Este fue la presentación de los Atenas y la presentación de los revolucionarios franceses. ¿Cómo se puede finalmente intentar de entender esta crisis de la democracia? Es cómo hoy en día podemos inventar cosas para reforzar la defensa de la libertad y de la dignidad de la comunidad nacional. El concepto de dignidad yo lo puso en corazón de mi reflexión. Porque si usted lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de Ciudadano, se repite como 15 veces la idea de la dignidad. Y si para los que trabajan en tema de derechos humanos, saben una cosa muy clara, es que la protección de la vida se puede discutir. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama legítima defensa. Para defender mi vida, yo tengo derecho a tomar la vida de mi opositor o mi enemigo. Este se puede discutir, pero la dignidad no se puede discutir. En cualquier situación tenemos que proteger la dignidad de la población. Y estos son los dos conceptos fundamentales que sirven de base a la práctica democrática. La tortura, por ejemplo, es prohibida bajo cualquier pretexto. No se puede torturar un prisionero. Este es lo que olvidamos mucho, pero este es lo que tenemos que cuidarlo. Yo les voy a dar un ejemplo de la dignidad. Pero
hablando de observación, en 1993 yo fui el jefe de la misión de la ONU a observar el referéndum en Eritrea, un país de África que busca su independencia. Entonces, organizaron un referéndum y nosotros como ONU tenemos que vigilarla. El día de las elecciones me llamaron el presidente de la Comisión Electoral de Eritrea para decir, Don, tienes que venir, hay algo muy importante. Llegué y vi una señora, más o menos 60 años, llorando, gritando. ¿Qué pasó? Me explicaron que la señora tiene 2 hijos y un marido, todos los 3 murieron en la lucha para la independencia. Y cuando ella vota, se equivocó de boletines, vota contra la independencia. Cuando se dio cuenta de empezó a gritar y reclamar su voto. Y dice, si no me devuelve mi voto, yo me suicido, porque no puedo vivir con esta idea de traicionar mi marido, mis 2 hijos que murieron para la independencia. ¿Y cómo recuperar el voto? Señor rector, es imposible. Nadie quiere hacerlo. Entonces me llamaron y yo lo hice. Yo abrí la urna enfrente únicamente del presidente de la Comisión Electoral, los 2, y yo le dije, yo lo hago, tú no tocas. Yo lo hago, rompió el derecho electoral. Si lo hago aquí en su presencia, el rector me envía directamente en cárcel, ¿no? Pero allá lo hice y cambié el voto de la señora y lo devuelve su boletín. Y cerramos la urna y nada pasa. Por una persona. Efectivamente, se puede violar la ley. Pero se puede violar la ley mejor que viola la dignidad y la vida de una persona. Es para mí la primera lección de que el contexto es importante, la dignidad de la persona es más importante que finalmente todas las discusiones legales alrededor de este tema. No estoy promoviendo que se puede violar la ley así, pero lo estoy diciendo cuando tomamos una decisión, ¿no? El criterio fundamental es la dignidad de la persona humana. Terminando sobre el tema de la democracia, yo creo que hay un punto que merece una reflexión de nuestra parte. Todos los estudiantes de la teoría democrática saben que hay una idea que se llama la separación de los poderes, ¿no? Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Pero a examinarlo de cerca, no se trata realmente de separación de los poderes. Se trata de coordinación, de equilibrio entre poderes. Porque ningún poder es completamente independiente del otro. El poder ejecutivo no tiene plata, el poder legislativo sí. El poder ejecutivo no puede ser juez y partes. Los jueces tienen que ser autónomos, pero los jueces tampoco no tienen recursos. Entonces, ¿cómo constitucionalizar
este equilibrio de los poderes. Y este es una reflexión real y no una discusión abstracta sobre la autonomía. La autonomía, ¿qué significa? Y vamos a entrar en la discusión sobre las reformas electorales en México próxima. Y todo el tema es la discusión sobre la autonomía, pero tenemos que definirlo de manera, yo diría, más precisa y no una separación estricta de los poderes. Es al menos una sugerencia porque la vida real es una vida donde necesitamos diálogo, compromiso y acuerdo para avanzar a las cosas. En este sentido, me permite contarlo una historia. Usted conoce Confucio, el gran maestro chino. Y un día, Confucio se reúne con sus alumnos. Y un alumno lo preguntó: maestro, ¿qué necesitamos para gobernar? Y Confucio dice: necesitamos alimentos, armas y confianza. Y un segundo alumno dije: si tenemos que quitar uno de estos tres, ¿qué vamos a quitar? El maestro dice: las armas. Y si tenemos que quitar dos elementos, ¿qué quitamos? Los alimentos. Y el maestro le decía: todos vamos a morir. Con o sin alimentos, todos vamos a morir. Pero sin confianza no hay comunidad nacional, no hay sociedad. Y este es lo más grave, no es la vida individual. Y yo creo que esta es la idea básica, ¿no?, de una reflexión sobre la construcción de una comunidad nacional. Tenemos que tener confianza. ¿Y la confianza en qué? La confianza en el gobierno, la confianza en las instituciones, la confianza en la solidaridad nacional. Y yo creo que toda la discusión sobre la práctica y la construcción de la democracia tiene que regresar a este tema central de que necesitamos construir entre nosotros una relación de confianza y de solidaridad. Como francés, yo diría, la fórmula libertad, igualdad y solidaridad es exactamente lo que es el ideal finalmente de la práctica democrática. Derechos humanos. Ya hablé de los derechos a la vida, a la libertad de expresión, a la seguridad. Pero yo creo que tenemos que insistir sobre esta idea de que se trata de derechos proclamados. Cuando hablan de Declaración Universal de Derechos Humanos y de Ciudadanos, se trata de derechos proclamados. ¿Qué significa derechos proclamados? Es que la población, los ciudadanos, ciudadanas, dicen de manera abierta, pública y solemne: son mis derechos. Nadie me va a dar estos derechos. Son mis derechos y ustedes, como institución, como gobierno, tienen la obligación de defender estos derechos. Es en cambio, un poquito sutil entre el derecho proclamado y el derecho recibido, ¿no?, es algo diferente.
Es la diferencia entre los ciudadanos y una población pasiva. Le doy un ejemplo, otro ejemplo. Estuve en Afganistán en el año 2003 para organizar la primera elección democrática después de la guerra. Y el presidente de Afganistán, el presidente Karzai, me preguntó, pero ¿usted cómo va a organizar elecciones en una sociedad donde las mujeres no tienen nombre? Las mujeres son hija de alguien, esposa de alguien, hermana de alguien, madre de alguien, pero nunca es alguien. ¿Cómo usted organiza elecciones en esta sociedad? Además, bajo la vigilancia de los religiosos, no tenemos derecho a tomar una fotografía para su credencial a votar. ¿Cómo vota a este nivel? Y me recuerdo, a partir de esta discusión, la presencia soviética entre 79 y 90 en Afganistán. Los soviéticos decidieron, a mi juicio, de manera correcta, de que las mujeres no tienen obligación de llevar velas, la burka. Y las escuelas tienen que ser mixtas. Mujeres, bueno, varones y el problema es que los talibanes a este momento tiraron ácida sobre las mujeres que no llevan velas y tiraron granadas en las escuelas mixtas. ¿Quién son las víctimas de estas políticas? La población. Entonces, yo diría, este es el ejemplo de un derecho real, derecho de estudiar, hombres y mujeres, derecho de trabajar, pero este derecho tiene que buscar su vía institucional en un contexto determinado. Si aplicamos el derecho de manera abstracta, las víctimas no son los que deciden de las víctimas son la población. Y por esta razón, yo diría, necesitamos de reflexionar sobre el contexto y el derecho. El derecho es una cosa, pero el contexto puede cambiar y nos obliga a cambiar. Mejor pensar la fórmula siguiente: el derecho programado no es un derecho acordado. Nadie me va a regalarme mi derecho. Yo defiendo. Y las instituciones como el gobierno tienen la responsabilidad de defender mi derecho a mi derecho. Es la fórmula de la filósofa Hannah Arendt, el derecho a los derechos. Y el derecho a los derechos es el mío. No, nadie me va a acordar este. Este es la revolución, yo diría, democrática, vinculada a la revolución de los derechos humanos. Y hablando de tenemos también que recordar las discusiones las discusiones muy difíciles entre los países de Asia, por ejemplo, y los países de Europa sobre el tema de los derechos humanos.
Cada año tenemos este tipo de discusión a Ginebra sobre la concepción de derechos humanos. Yo creo que puedo resumirlo así. En Asia, de manera general, que sea en Tailandia, en China, en Vietnam, etc., se habla más de responsabilidades que habla de derecho. Responsabilidades con la comunidad nacional y no derecho individual. Y este es algo que se puede añadir en la discusión. Sí, usted tiene derecho, sí, pero ¿cuál es su responsabilidad con la comunidad? Y hoy en día, cuando tenemos votos más emocionales, la gente vota no por el programa político del candidato, pero voto por su afinición con la comunidad nacional. Este tema de responsabilidad es más cerca de nuestra realidad que el tema del voto bajo la reflexión, bajo el carácter más o menos adoptado a la preferencia de la gente. Si el voto es más emocional, ¿qué hacemos para introducir la idea de una responsabilidad colectiva? Me parece algo importante para discutir a través de la cátedra que el señor rector nombró recientemente, ¿no? Hoy en día hay una gran persona de Francia que promueve la adopción de una declaración universal de las responsabilidades. Ese ya es una forma de conjuntar la discusión, evitar la discusión sobre responsabilidad y derecho. Ahora tenemos que pensar, tenemos derecho, pero tenemos también responsabilidad. ¿Cómo arregla cómo organiza este tipo de relación para mantener una cierta armonía? Terminando sobre el tema electoral. Yo no voy a hacer una historia de las elecciones, porque se sabe. Y el rector Osvaldo empezó su trabajo de reflexión ciudadano y profesional en el campo electoral. Entonces no voy a intentar hablar de con los expertos. Pero yo diría, como administrador electoral, hemos trabajando bajo dos postulados. Y tú lo sabes. Pensamos que una buena administración electoral, autónoma, independiente, profesional, y respaldas por una justicia electoral sólida, garantiza elecciones y resultados creíbles. Son garantía de una elección auténtica. Ese es el primer postulado. Por eso que trabajamos noche y día y noche para mejorar la administración electoral. El segundo postulado es que la aceptación de los resultados va a fortalecer la legitimidad del Estado y de los gobernantes y a través de la autoridad de la institución electoral. Esas son dos cosas para nosotros, son dos pilares de nuestro trabajo durante los últimos 30 años aquí en México. Por ese, la
en profesionalismo del INE, en profesionalismo del IFE, de los PLs, etcétera, etcétera, tiene esta visión. El problema que encontramos es que son más y más postulados que no corresponden a la realidad. Hoy en día, los resultados son más garantía de la autenticidad del proceso electoral que el contrario. El señor Trump en su primer mandato dijo 3 meses antes de las elecciones: yo voy a aceptar los resultados si gano. Discurso que conocemos, ¿no? Sigue el rechazo de los resultados de los que pierden. Yo me recuerdo también una discusión con el expresidente Jimmy Carter en Haití en 90-91. El señor Carter siempre dice: en la democracia los perdedores tienen que aceptar los resultados. ¿Pero qué resultados? Si no gana, yo no voy a aceptar. Y este es un desafío para nosotros. ¿Cómo obligar a los perdedores a aceptar los resultados, especialmente cuando el Poder Judicial no es capaz de imponerlo? ¿Cuál es el mecanismo institucional político para obligarlo a este? Es el primer punto. El segundo punto es que la opinión, que es diferente del derecho, la opinión pública tiene más tendencia a aceptar los resultados cuando ganan la oposición que al contrario. Le doy un ejemplo, porque hace como casi 8 años, en Myanmar, en Birmania, hubo una elección importante y ganó la Liga Nacional de la Democracia. La señora Aung San Suu Kyi, que es famosa por premio Nobel, etc. Ganó su partido contra el partido del ejército. Todo el mundo dice: fue elecciones perfectas. Todo el mundo aceptaron el resultado. Para mí hay un problema. Es que en esta elección 10% de los musulmanes no han votado. Entonces, si usted aquí en México excluyen 10% de la población y presenta las cosas como elección perfecta, nadie lo va a aceptar. En caso de Birmania, sí lo aceptaron. ¿Por qué? Porque gana la Liga Democrática contra el ejército. Otra vez, el resultado va a decidir la aceptación o no, finalmente, de las elecciones. Y en este sentido, yo creo que sí tenemos que analizar más, de manera más profunda, cuál va a ser la orientación, digamos, de las elecciones futuras. ¿Cuál es el criterio de la integridad de la elección? ¿Cuál es el criterio de la confianza popular? El tema de la confianza es un tema difícil, porque podemos tener confianza, pero ¿a qué precio? ¿Y cómo medirlo? ¿Y cómo hacer que cómo construir la confianza? Todo el mundo acepta la idea de que la confianza existe, pero si usted es un gobernante y que necesita la confianza para gobernar, ¿cómo lo va a hacer?
Y una apertura a una discusión, otra, ¿no?, sobre la necesidad de reflexionar sobre una ficción, yo diría, una ficción del tema de la elección, es la ficción de que somos todos iguales en frente de Dios y en frente de la ley, ¿no? Pero sabemos que efectivamente, como dice el señor rector, la desigualdad va a romper esta ficción. A cierto nivel, mi voto no va a ser el mismo que el voto del señor Carlos Slim. Por una razón muy sencilla. Podemos pensarlo, que en la ley su voz vale el voz de cualquiera de ustedes, los que votan. Yo no puedo votar, entonces no cuento. Pero esta ficción de la igualdad en frente de la ley, ya con la desigualdad más y más profunda, nadie lo va a creer. Por eso que hay una cierta crisis de la credibilidad de las elecciones, no por la organización del voto, pero por el postulado detrás de esta idea, que hay libertad, hay igualdad y hay finalmente, yo diría, la posibilidad para todos de seleccionar su representante. Todas las reformas electorales son válidas. Yo personalmente creo que sí tenemos que pensar siempre a mejorar el sistema, pero tenemos que analizar también las ficciones que están detrás de cada elección. El último ejemplo del postulado, la ficción de la unanimidad. Todo el mundo habla de la voluntad del pueblo después de las elecciones, pero sabemos que los que votaron para el señor Trump representan menos del 20% de la población americana. ¿De qué derecho los 20% se transforma en el pueblo americano? Por eso que otra vez yo diría, lo que el señor rector dice del estado de Chiapas es importante, es la aceptación de la diversidad. La diversidad no es la exclusión de los que no han votado para un partido, la diversidad es la aceptación de la definición de lo que se llama el bien común, el bien público. Y este bien público es el guía para nosotros para pensar a construir instituciones y a salvar finalmente la práctica democrática de la crisis eventual. No podemos olvidar que sin una conceptualización de lo que es el bien público, el bien colectivo, no vamos a ningún lado. Porque este es toda la construcción del sufragio universal. Por eso, ustedes los que trabajan en tema electoral lo saben. Cuando yo tengo el derecho a votar no es una propiedad personal. Por eso que no tengo derecho a venderlo, a comprarlo. El derecho a votar es una delegación del poder de la comunidad nacional a un individuo para contribuir a la construcción, ¿no?, del bien colectivo. Yo tengo una delegación de poder, no es una propiedad privada. Y por eso también los diputados no van a representar los que lo han elegido. Van a representar la parte del bien común, la parte del bien colectivo. En Inglaterra, como en Francia,
se prohíbe el mandato imperativo. No hay mandato imperativo. Usted elige el diputado y él tiene que actuar como representante del interés colectivo y no del interés privado de los que que han votado para él. Esta es la idea que tenemos que fortalecer ahora, construirlo y promoverlo, porque de esta manera podemos salir de lo que se llama la crisis de la credibilidad de la selección. Para terminar, la democracia en crisis, los derechos humanos amenazados y las elecciones cada vez más cuestionadas son los temas que abundan en la opinión ciudadana consciente de hoy y resultan tanto más preocupantes cuando se desarrollan, especialmente en los países de vieja tradición democrática. Pero a examinarlo, yo creo que necesitamos hoy en día no lamentaciones sobre el cambio negativo, pero innovaciones y probablemente invención de ficciones nuevas. La innovación, por ejemplo, es de pensar a ajustar nuestros conceptos al contexto nacional específico. Durante muchos años, incluido en las Naciones Unidas, pensamos que hay conceptos que valen en todos los lados, iguales, pero no. Tenemos que construirlo un concepto nuevo. Y por ejemplo, en caso de México, yo lo aprendí mucho de los usos y costumbres. En África funciona de la misma manera. ¿Por qué no lo adaptamos? En Asia también tiene usos y costumbres. Usted puede leer a Amartya Sen, explica que en las tribus africanas hay discusiones sistemáticas sobre quién va a representar la comunidad, porque necesariamente podemos imponer finalmente el voto de tipo que conocemos. Yo diría, para mí, México ha sido un laboratorio, una escuela absolutamente inmensa de reflexión sobre la especificidad y la innovación. Usos y costumbres es una forma de innovación de su práctica electoral. Tenemos que recuperarlo para la invención, digamos, de nueva ficción. En términos de derechos humanos, otra vez, yo creo que sí podemos pensar los derechos humanos no como una forma de individualismo al extremo, pero una nueva forma de relación entre los seres humanos, a partir de los derechos y a partir de las responsabilidades. Es una otra vía de reflexión, de innovación sobre nuestra práctica y nuestra comprensión de derechos humanos. Y especialmente reflexionar sobre cuál es la práctica para defender los derechos humanos, empezando con el respeto de la dignidad humana. Y finalmente, cuando hablamos de elección, yo creo que sí necesitamos de pensar a la necesidad de consolidar
la autoridad moral y la credibilidad de las autoridades electorales, que sean las reformas que quieren. Pero el objetivo es de consolidar la autoridad, la confianza en las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque este es la autoridad de los elegidos. Si no hay credibilidad de la autoridad, no hay posibilidad de credibilidad de los que trabajan en el poder legislativo. Y es sencillo, pero yo creo es importante de empezar ya a construir nuevas ficciones. La nueva ficción que yo diría, si me permites concluirlo así, la nueva ficción es una vieja ficción, es que la democracia es la forma de resolución de conflictos de manera legal y pacífica. Y la nueva ficción es efectivamente promover la paz en el mundo actualmente que lo necesita. Y terminando, una recomendación. Cuando hablamos de paz real. Hace como 10 años estuve en Vietnam y a una entrevista a la televisión me preguntaron sobre mi gusto de deporte. Y yo dije, mira, lo que detesto es el fútbol. Porque el día de mi entrevista hay centenas de miles de gente en la calle celebrando la victoria de Vietnam sobre no sé qué partido. Y yo dije, el día que Vietnam gana el premio Nobel de química, de física o de medicina, yo iré a manifestar en la calle. Pero de ganar un campeonato regional, yo no voy a tocarlo. Casi saliendo de la sala, casi me enviaron una protección personal, ¿no? Porque la gente no acepta la idea de que el fútbol no es el mejor maestro de nuestra generación. Y yo tengo razón. Ayer leí en el periódico que la FIFA nombró al señor presidente de los Estados Unidos como su candidato al premio de paz. Es también una ficción, pero no es la ficción que queremos. Gracias. El aplauso para el doctor Dong Wen-Hu, consultor internacional y quien da nombre a nuestra Cátedra de Democracia en nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. Vamos a pedir al doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de nuestra benemérita universidad, y también a los excelentísimos señores Nguyen Van Hai, embajador de Vietnam, y al señor Shosab Abbas, embajador de Pakistán, si son tan amables de subir al escenario para entregar el reconocimiento a nuestro conferencista en esta mañana. Antes de entregar este reconocimiento a nombre de toda la comunidad universitaria al doctor Dong, quiero ceder el uso de la voz
a los señores embajadores que quieren expresarle un breve mensaje al doctor Dong, por favor. Good morning, everyone. Buenos dias. I am very glad to be part of this event. And first of all, I would like to thank Rector Senora Osvaldo Rojas for inviting me to be here. And I must thank Dr. Nguyễn Hữu Động, who suggested that I should be here to be with him, because we have a special relations with Mr. Dong in our family. Mr. Dong is one of the best friends of my father-in-law, and I often call him uncle in English and tío in Spanish. Muy buenos días a todos. Me siento muy agradecido de estar aquí con la universidad y con el rector Osvaldo Chacón, así como con el doctor Dong, por considerar que yo debería estar aquí presente. El doctor Dong es uno de los mejores amigos de mi suegro, así que le puedo llamar tío. And I am very proud of being here to be with Mr. Dong. And for us, Mr. Dong, first of all, he is a Vietnamese, and he is also an international person, and especially he is a visiting professor to many various universities throughout the world. I'm very proud of him. Our embassy is very proud of him, and the Vietnamese community in Mexico is very proud of him. Me siento muy orgulloso de estar aquí con el doctor Dong. Él es una persona muy interesante que participa como profesor visitante en muchas instituciones a lo largo del mundo. La embajada también se siente muy orgullosa de él. And I would like to say thank you once again for Rector Osvaldo Rojas and Mr. Nguyễn Hữu Động. Gracias nuevamente al rector Osvaldo Rojas y al doctor Dong. Thank you so much, Excellency, for giving me this opportunity to say a few words. My dear Rector of the Chiapas University, and the honorable presence of Professor Dr. Dong. Is really an honor for me to be here to see that how he has been putting his influence, his contribution towards the development of the democratic values in various parts of the countries, but particularly with the Latin American countries and Mexico. Gracias, Su Excelencia, por la oportunidad de decir algunas palabras, señor rector, doctor Osvaldo Chacón. Gracias a las personalidades, gracias al doctor Dong por permitirnos escuchar de su influencia y la capacidad que él ha tenido para promover valores de la democracia a lo largo de diversos países. I would just like to repeat his concept of understanding peace and development from his own speech, in which he mentioned that he born in a Buddhist family. He raised in a Christian system. He married with a Jew women. And he learned from a Muslim mentors. So you see, this is the reflection of the unilateralism, of the unification of the thoughts of 3 or 4 biggest religions of the world: Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, Confucianism. These are the thoughts, these were the people
who actually build our society and our minds, our vision and our understanding. And the purpose of all these scholars, prophets of God, that the humanity should be one. Humanity should live in peace and love. And Creator has given all the amenities for the entire universe to live according to your own design and structures. But the main and fundamental perspective and objective of all these great people were to create only one and fundamental thing, peace. So I would say that the wisdom, the knowledge which he inferred from these personalities was immense, and he contributed in his own way to the development and the build-up of the societies, particularly your country, Mexico. Me gustaría repetir el concepto de desarrollo unificado, siendo una persona que creció en una familia budista, creció en una escuela católica con una esposa judía y mentores musulmanes. El doctor Dong ha hablado de la unificación de pensamientos de 3 o 4 de las mayores religiones, de estos pensamientos religiosos de grandes personajes que apuntan hacia que la humanidad debe ser una para poder vivir en paz y amor. La unidad para vivir fundamentalmente en una unificación de paz. Esta visión, este conocimiento que él tiene contribuye de esa manera para la cultura del desarrollo y la vida en unidad. With these words, I like to thank you, Excellency, and once again congratulations you on your lifetime contributions toward this country. Thank you very much. Bueno, creo que el inicio de esta cátedra, la oportunidad de escuchar al profesor Dong, a los señores embajadores, ha superado nuestras expectativas. Creo que hoy hemos aprendido muchas lecciones. Creo que hoy hemos entendido la importancia de no dar por sentada la paz, la democracia, la convivencia social. Son valores en los que hay que trabajar todos los días. Y creo que lo que podemos hacer desde las instituciones educativas es sumamente valioso. Estamos contribuyendo nada más y nada menos a que este sea un mejor mundo para vivir, un mundo posible para la convivencia para todos y todas, sobre todo entre los y las diferentes. Nos sentimos muy entusiasmados con la puesta en marcha de esta cátedra. Coincido en que representa una grandísima oportunidad para dar una lección no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Le decía a los señores embajadores, al señor Dong, que Chiapas es un desafío permanente en términos de paz y reconciliación, porque le caracterizan sus diferencias, su pluralidad cultural y religiosa. Y esta cátedra nos va a servir para poder fortalecer y arraigar los valores que hacen posible esa convivencia social, la paz y la democracia. Permítanme entonces, a nombre de toda la comunidad universitaria, entregar este reconocimiento al doctor Dong Guyen-Hu por su destacada trayectoria internacional, por sus grandes aportaciones al fortalecimiento democrático en México y en el mundo, su presencia y su participación en actividades académicas en nuestra institución constituyen un auténtico honor y un valioso referente para la comunidad universitaria. Por la conciencia de la necesidad de servir, enhorabuena, doctor Dong.
Damas y caballeros, así es como concluimos este importante evento académico, agradeciendo a nuestras autoridades. Muchísimas gracias a nuestras autoridades que nos acompañaron y muchísimas gracias a ustedes que hacen posible el inicio de esta Cátedra de Democracia Dong Wen-Hu. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, gracias. Deseamos una excelente tarde por la conciencia de la necesidad de servir. ¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Estamos en un nuevo jueves de tendencia fiscal y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya de por sí ha generado bastante ruido desde el día viernes, desde la semana pasada que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, estas reformas fiscales que sabíamos que iban a pasar prácticamente sin que se le moviera una coma y llevamos prácticamente 2 meses analizándolos. El día de ayer tuvimos un curso específicamente de reformas fiscales donde estuvimos platicando cuáles eran los principales cambios que se estaban dando tanto en lo que es la Ley de Ingresos de la Federación como el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado e incluso la Ley del IEPS. Edgar, ¿qué tal te parecieron estas reformas? ¿Cómo las ves tú? ¿Qué tienes miedo? Cuéntame, por favor. De entrada nos vamos así. Ya, directo, a ver. Déjame saludarlos por lo menos tantito, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Ok, a ver, dale. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues ya saben, un nuevo jueves de tendencia fiscal. Básicamente platicamos en este juevesito todo lo que está en tendencia, lo que la autoridad se le ocurrió andar mandando en comunicados y pues alguna que otra cosa que sea relevante al respecto, ¿no? Pero para que no se pierda la bonita costumbre, por favor ayúdenme. Bueno, ya se me adelantan, pero muchísimas gracias. Sí. Que todos escuchen.